Hoy estamos a 26 de agosto del 2026. Vamos a pedirle al Señor que nos mande su Santo Espíritu para que podamos discernir cuáles son los vicios y cuáles son las virtudes que tenemos que trabajar en este Santo Evangelio. Que nos ayude, que nos ilumine y que venga a acompañarnos en este momento que vamos a hacer la lección divina. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo con toda tu fuerza, con todo tu poder. Sana, ilumina. Ven Espíritu Santo, Creador, Paráclito, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo del 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y a los fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcro a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues este evangelio prácticamente nos exhorta mucho. Ayer también Jesús nos decía hipócritas. Ahí nos hace un llamado a ver cómo tenemos nuestro corazón, a ver cómo somos nosotros de coherente con nuestro comportamiento. Si nosotros hay veces pensamos que somos muy buenos y hacemos muchas prácticas, pero de fondo, cuando vamos a ver nuestro corazón está endurecido, está negro, y no hacemos las cosas con pureza de corazón como Natanael. Eh, Estos tres evangelios se conectan totalmente. Dios nos llama a ser como Natanael, con ese corazón puro, de fe y sincero, transparente. Y ayer y hoy nos exhorta mucho sobre las personas que hay veces vivimos doble vida, doble vida. Yo no puedo sacarme de acá. Doble vida en el sentido que hay veces decimos que somos buenos o que hacemos cosas buenas o que estamos haciendo obras buenas y de pronto no son tan buenas. De pronto no estamos haciendo las cosas bien. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien porque vivimos en mucha oscuridad y a veces tenemos ceguera espiritual. Vamos pues a pedirle al Señor que venga con todo su Espíritu Santo, con toda fuerza, con todo su poder, a mostrarnos qué tenemos oculto, qué tenemos guardado, qué tenemos tapado que no nos deja avanzar espiritualmente. ¿Cuál es el odio? ¿Cuáles son las envidias? ¿Cuáles son las rabias? ¿Qué guarda en nuestro corazón? Si algún momento hemos tenido heridas desde la niñez, abusos, abandono, traumas psicológicos, donde está metido el demonio, porque hay heridas, que el Señor nos sane, que el Señor a través de su amor nos sane para poder salir adelante y ser virtuosos como la Santísima Virgen María, porque de esas heridas se pegan los vicios. De esas heridas se pegan los vicios del odio, del rencor, de la rabia, ¿cierto?
Entonces hay que pedirle al Señor que nos ilumine. Aquí prácticamente Dios nos está diciendo hipócritas y la hipocresía también tiene que ver con qué hay en mi corazón. ¿Yo por qué me comporto así? ¿Por qué me demuestro ser algo y en el fondo no lo soy? Tengo heridas donde está pegado el otro. ¿Qué no me deja avanzar espiritualmente? ¿Por qué me muestro tan linda por fuera y por dentro estoy destruida totalmente? Como dice el Padre, podredumbre. Estoy podrida por dentro. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestras miserias. Y hoy pidámosle con mucho amor y mucho amor a Dios y con mucho respeto que nos regale la conciencia, que nos dé sabiduría de ver dónde están nuestras miserias, porque eso es lo que somos, miseria, como lo dice Él, y que nos ayude a ser coherentes. Y más que nosotros somos la imagen de la Iglesia Católica, que nos ayude a ser coherentes para que nosotros también amemos nuestra iglesia y mostremos que somos unos buenos católicos y no tanto por demostrar, sino que mire lo que habla el Señor. A Dios no le gusta la hipocresía, que el Señor pues nos ayude con el discernimiento de entender qué estamos haciendo mal, de entender qué hay oculto, qué hay oscuro, qué hay podrido en mi alma, que lo saque para afuera, que me muestre, que me permita reparar, que nos permita crecer en la espiritualidad, siendo conscientes de la podredumbre que tenemos. Santa Hidelgarda habla del vicio de la falsedad y de la hipocresía. En sus visiones, la santa contempla este vicio como una figura monstruosa, rodeada de oscuridad tan densa que no se puede distinguir ninguno de sus miembros. De pie sobre una espuma seca, dura y negra, la falsedad se jacta en un diálogo. Podré en mi boca palabras llenas de viento que me proporcionen honor. Si fuera sincera, no tendría favores en los que me rodean. Yo encuentro lo que investigo con la mentira. El sepulcro blanqueado es la viva presentación de este vicio, hermosura externa de viento que conduce a la podredumbre de la muerte de la que procede, la muerte de nuestra alma. La hipocresía nos lleva a la muerte, a no tener luz, a no ser lúcidos. El vicio de la soberbia, considerado la madre de todos los vicios, y la soberbia ciega de los ojos del alma, haciendo que el hombre se exalte con elogios de sus buenas acciones exteriores, como construir hermosas tumbas, mientras que carece de humildad y de la verdadera ropa de la salvación. La virtud que vence es la verdad, las viritas. Se alcanza como una columna inquebrantable de la luz brillante y responde con firmeza a la falsedad. Oh, lengua de serpiente infernal, estás privada de toda la fecundidad de la gracia de Dios. Yo, en cambio, soy una columna en todos los caminos de Dios. Soy la trompeta de la justicia. Expreso la verdad con la justicia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero, con un corazón purificado, con conciencia. Mantengámonos firmes y en la confesión constante, cada 15 o cada día, cada 15 días. Y si hay que hacerlo diario, hay que hacerlo. Que el Señor nos regale la conciencia de ver cada día nuestras miserias para poder crecer en espiritualidad. Hay cosas que ocultamos, hay cosas que no nos damos cuenta y hay cosas que nosotros guardamos en tanta podredumbre como dice Jesús. Entonces la invitación hoy es para pedirle al Señor que nos ayude, porque solamente Él tiene las fuerzas de ayudarnos a cambiar estos comportamientos que son aberrantes a los ojos de Él. Que el Señor tenga pues misericordia de nosotros y que estos santos evangelios a la luz de Santa Hidelgata nos ayuden a crecer en virtudes como la Santísima Virgen María, que nos ayuden a ser cada día mejores, para que salgamos de esta hipocresía, de la soberbia disfrazada de piedad, ¿cierto? Bueno, los que les gustó la lección divina de hoy, les dan me gusta y nos pueden seguir en el canal para poder tener más personas que nos sigan y escuchen la lección divina. Ojo,
con el carisma de Santa Hidelgarda. ¿Por qué con el carisma? Porque ahí vamos vicios y virtudes que ella explica en el libro de los méritos de la vida. Dios los bendiga. No se les olvide que cada santo evangelio se puede hacer con cualquier santo y que ellos intercedan por nosotros, que Santa Hidelgarda interceda por nosotros y porque todos estamos llenos de miseria, ¿cierto? Estamos llenos de miseria. Dios los bendiga y santa noche.